Así que vamos a decirle al Espíritu Santo en esta hora que Él sea, cierto, hablando a través de mi vida, que Él me use según sea su santa voluntad. Abramos nuestro entendimiento a través del Espíritu del Señor, nuestro corazón, para que Dios hable en nuestras vidas. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 16 y 17. Lo leemos en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Este mismo relato, hermanos, sale en el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas. Cada uno de estos discípulos o apóstoles dan su relato de forma personal, amén. Porque cada uno cuenta la versión, cierto, como ellos la vieron. Así que, bueno, aquí nos encontramos, mi hermano, con una visita, cierto, que el Señor hizo a este varón. Él fue a la casa, cierto, de Mateo, un hombre que trabajaba para el Imperio Romano, el cual se dedicaba, cierto, a cobrar los impuestos del pueblo de Israel. Así que, bueno, no era un hombre muy bien mirado por el oficio que realizaba, ¿cierto? Era más bien un opresor en el sentido de que cobraban impuestos abusivos al pueblo del Señor, por lo cual el pueblo se sentía, cierto, castigado de alguna manera. Y obviamente esta gente se enriquecía a través de este oficio. No solamente ganaba el Imperio Romano, sino también estos hombres que servían al imperio, a pesar de que este hombre era judío, pero servía al Imperio Romano cobrando estos impuestos. Y como dice la palabra aquí, en el versículo 14, dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Amén. El Señor le vio a este hombre, bueno, aquí dice que se llama Leví, pero también en el libro de Mateo, allí habla de este hombre con su nombre, hijo de Alfeo, dice que es Mateo. Amén. Y aconteció que estando a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Amén. Y aquí, mi hermano, donde vamos a hablar de los juicios del hombre versus los juicios de Dios. Amén. Porque aquí podemos ver cómo Jesús, a través de la visita que hizo, cierto, a Mateo, fue criticado. Fue puesto en el banquillo de los acusados por estar comiendo, dice aquí, con pecadores. Y había mucha gente que le había seguido y también estaba allí sentada a la mesa. Amén. Y aquí podemos ver cómo el criterio del hombre es tan diferente a cómo es el criterio de Dios, ¿cierto? Había una necesidad, había un alma que salvar,
Y el Señor estaba dispuesto, ¿cierto?, a ir y a comer con estas personas que supuestamente el Señor no debiera de estar. ¿Por qué? Porque se supone que Él tenía discernimiento de espíritu, ¿cierto?, que Él era Dios y tenía que saber con quién estaba sentado a la mesa. Entonces lo que estos hombres no entendían era que Dios tenía un propósito con ese hombre. Todos sabemos que Mateo después fue un discípulo del Señor y llegó a ser un apóstol del Señor. Así que es increíble como nosotros los hombres muchas veces, ¿cierto?, con nuestra mente carnal, muchas veces no dejamos que el Señor obre, no dejamos que el Señor haga la voluntad que Él tiene para con la vida de muchas personas, porque nosotros anteponemos, ¿cierto?, nuestros prejuicios. Nosotros decimos, pero ¿cómo? Este hombre es un borracho, este hombre es un pecador, este hombre es un adúltero, este hombre nunca va a ser un hijo de Dios. Y nosotros anteponemos nuestros propios pensamientos, nuestros propios perjuicios a lo que Dios en su misericordia quiere hacer con los hombres, porque Él vino a eso. Amén. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y Mateo estaba allí, entre los perdidos. Pero ¿sabe lo que me llama la atención del relato? Que dice que el Señor le dijo, sígueme, y él dice que inmediatamente, no dijo que lo pensó, no dijo que al otro día, no dice que inmediatamente él se levantó y le siguió. Amén. Mire, vamos a ver el mismo relato en Mateo 9:9. Dice, esto lo relata Mateo, amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Miren qué hermoso, mi hermano. ¿Cuántos de nosotros muchas veces el Señor nos ha llamado? ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, a través de diferentes formas, de diferentes personas. Ha usado muchos medios para llamarle a sus caminos. Y a veces, muchas veces hemos hecho oídos sordos al llamado del Señor. En cambio, este hombre escuchó la voz de Jesús y le siguió inmediatamente. Amén. Vamos a Lucas 31:32. Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos, no, de más arriba entonces. Y después en el 27, y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mire qué grande, hermano, qué decisión de este hombre, de escuchar la voz del Señor, inmediatamente decir, sí, Señor, aquí estoy, quiero servirte, quiero seguirte. Amén. Y podemos ver cómo la gracia de Dios y de su Espíritu Santo, ¿cierto?, estuvo allí en ese varón, grandemente usado también por el Señor. Voy a leerle algo que escribí, que copié para ver las características del juicio que tiene Dios, mi hermano, y del juicio que tiene el hombre. Amén. Características del juicio divino. Conocimiento pleno. Dios tiene un conocimiento pleno de usted y de mí, y de cualquiera que esté sobre esta tierra. Amén. El Señor está basado en verdad, sin favoritismo. O sea, Él no va a quererme más a usted o menos a mí. Él no tiene favoritos, como dice una alabanza por ahí. Él los quiere a todos por igual. Considera obras e intenciones. Amén. Juzga de acuerdo con sus acciones, pero también según el deseo de su corazón. Inexcusables para seguir
para quien juzga. Quienes juzgan a otros cometen un error, ya que hacen lo mismo que condenan y Dios los responsabiliza. Amén. Universales. Dios juzga a todos por igual sin importar su procedencia o si conocen su ley o no. El único que posee la visión completa y la autoridad para juzgar con absoluta equidad es Dios. Equidad es justicia e imparcialidad. Es un principio ético normativo asociado a la idea de justicia. Veamos ahora los juicios humanos, basados en información parcial. A veces nosotros juzgamos basados en algo que escuchamos o en una versión contada a medias. Amén. Pero vamos y juzgamos. Entonces, los juicios humanos basados en información parcial se contraponen a los juicios divinos, que son definitivos, perfectos y basados en el conocimiento completo del corazón y la verdad de Dios. Mientras los juicios del hombre son falibles y a menudo injustos, el juicio de Dios se caracteriza por su equidad, verdad y por tener en cuenta tanto las obras como las intenciones, ya que Él es el único que puede juzgar de manera definitiva. Los juicios del hombre, basados en lo visible, ¿cierto? Nosotros juzgamos muchas veces por lo que vemos, pero no conocemos el corazón del que estamos juzgando. Amén. Falibles, ¿cierto? Los juicios del hombre son falibles, no como los de Dios que son infalibles. Pueden ser erróneos, influenciables por pasiones o prejuicios. Muchas veces, ¿cierto? Nuestros juicios pueden ser erróneos y llevados por pasiones o perjuicios que nosotros mismos tengamos o diferencias que tengamos entre personas. Pueden variar según la perspectiva de quien juzga. Amén. Eso es para tener un concepto de lo que es, ¿cierto? Los juicios del hombre versus los juicios de Dios. Los religiosos de ese tiempo no aceptaban que Jesús estuviera sentado a la mesa con un hombre como Mateo. Comía con publicanos y pecadores y obviamente lo juzgaban y murmuraban. Amén. Siempre enjuiciaban lo que el Señor hacía porque de alguna manera querían ellos, ¿cierto?, hacerlo caer. Mateo, conocido por su oficio de recaudador de impuestos, era un hombre no grato, como les decía, por el oficio que éste realizaba, que era cobrar impuestos abusivos al pueblo de Dios. Pero el Señor, como le conocía su corazón, porque como le decía, nosotros no conocemos el corazón del hombre, es Dios el que lo conoce y el que lo juzga, lo llamó. Él sabía que Mateo iba a ser un instrumento en sus manos y que iba a estar dispuesto al servicio de él. Amén. Pero él traía ese letrero condenatorio de recaudador de impuestos. Todos le conocían por su oficio. Amén. Y como les decía, no era una persona grata ante sus pares. Jesús lo vio y le dijo, sígueme. Y dice que al instante le siguió. En Marco dice, y levantándose le siguió. Y en Lucas, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Los que hemos predicado la palabra, siempre lo conversamos con nuestra hija Katy, sabemos lo que cuesta ganarse un alma para el Señor. A veces lágrimas, oraciones, insistencia, ¿cierto? Para que ese corazón sea transformado en un corazón de carne, en un corazón que sea sensible a la voz de Dios, que no vean a la persona que está entregando la palabra, sino vean, ¿cierto?, al Señor que lo está llamando. Es muy difícil, mi hermano, llegar al corazón del hombre hoy día.
Cada vez el corazón del hombre está más endurecido, cada vez el corazón del hombre quiere saber menos de Dios. Amén. Yo he estado por un tiempo, ya casi 1 mes y medio, 2 meses, predicándole a una persona la palabra, visitándole insistentemente, y él tiene miles de argumentos, él tiene miles de cosas en su cabeza que me transmite, y que de repente no logro llegar, ¿cierto?, a su corazón. Aquí él tengo un discernimiento, un entendimiento de lo que con Jorge de repente vamos y le predicamos. Y un día dije entre mí, al parecer este hombre no está en los planes de Dios para salvación. Aunque cuando yo le conocí, yo dije, yo no llegué aquí por casualidad. Yo no llegué aquí por antojo, yo llegué aquí por algo de Dios. Y le comencé a predicar la palabra y me di cuenta que él tenía conocimiento de la palabra, me di cuenta que él escuchaba la Radio Armonía, me di cuenta que él ha visitado iglesias evangélicas, pero aún así él va a las misas católicas. Entonces hay una contradicción, ¿cierto?, en la vida de él, que yo en mi oración le he dicho al Señor que de pronto no logro entender. Y un día dije, no voy a visitarlo más, no voy a compartir más la palabra, pero el Señor puso un peso en mi corazón, como que yo estoy poniendo el obstáculo, como que yo estoy diciendo, no, este hombre no es para salvación. Entonces estoy anteponiendo mi parecer, mi pensamiento ante la voluntad de Dios, porque si yo sentí el primer día que yo llegué a ese lugar que ese varón y esa familia, porque detrás de él hay una familia, es para el Señor, es porque yo tengo que creer que Dios va a hacer algo en su vida. Hemos compartido muchas experiencias, porque recuerden que yo he pedido muchas veces la oración por él, por su negocio, porque ha tenido muchas dificultades económicas, ha pasado necesidades, y muchas veces ha caído rendido detrás de su mostrador en el negocio de rodillas, pidiéndole al Señor que le ayude. Y yo le digo que todas esas experiencias no se viven en vano, que el Señor de alguna manera lo quiere acercar a Él. Pero como les digo, es difícil ganarse un alma para el Señor. Es difícil traer a alguien a la iglesia. Es difícil, a veces no es tan difícil que llegue a la iglesia, pero es difícil que permanezca. Porque ¿cuántas veces hemos visto llegar gente nueva a la iglesia? ¿Cierto? Y luego desaparece. Y qué triste, mi hermano, que la salvación esté disponible, que la salvación sea gratuita para todos, pero que no todos quieran servir al Señor, que no todos quieran recibir este regalo que Dios da a través de Jesucristo. A mí me duele en mi corazón cuando yo predico palabra y siento que esa palabra rebota, ¿no?, que no penetra, que no causa el efecto, aunque la palabra dice que es como una espada, ¿cierto?, de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Pero eso es para aquellos que están con un corazón dispuesto para Dios, así como estuvo Mateo. Mateo le siguió inmediatamente porque él entendió a través del Espíritu de Dios que él tenía que servir al Señor. Y nosotros muchas veces nos comportamos, mis hermanos, como los fariseos, como los religiosos de ese tiempo. Estamos llenos de prejuicios, llenos de juzgamientos, llenos de, como les decía antes, pero si este era un borracho, si este era un ladrón, un drogadicto, una prostituta. Y nosotros ponemos la barrera
como diciendo, yo tengo el poder para que se salve o no. Cuando dice la palabra que por gracia somos salvos. Y dice que esto no es de nosotros, mi hermano. Es un don de Dios. Dios nos ayude a entender que nosotros delante del Señor no somos nada. Que delante del Señor, no importa que esté aquí en el púlpito, no importa que mi hermano esté en la puerta. Delante del Señor somos todos iguales y valemos lo mismo. Lo mismo valemos, mi hermano. Y usted es tan importante para el Señor como yo, como cada uno de los que todavía no se salvan. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese amor, que nos dé esa pasión por las almas, esa pasión por el que se está perdiendo. Porque a nosotros nos encanta decir que el Señor viene. Nos encanta decir que el Señor está a las puertas. Pero estamos pensando en nosotros. No estamos pensando en los que se están perdiendo. No estamos pensando en nuestros familiares, que son los más cercanos. No estamos pensando en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo, que también tienen un alma que salvar. Mi hermano, el Señor, estos religiosos de ese tiempo, ellos se creían superiores espiritualmente. Se creían justos delante de Dios, rectos, íntegros, correctos. Y miraban a los demás, ¿cierto? Como personas que no tenían derecho a salvación. Pero Jesús, que les conocía, los trataba de hipócritas, ¿cierto? Porque anteponían reglas externas a la justicia y dejaban fuera la misericordia, cerrando la puerta de salvación a otros. Los religiosos se aferraban a la ley y a las tradiciones solamente, pero no tenían un corazón sensible delante de Dios, un corazón recto, un corazón con amor, con misericordia. Amén. Los que enseñaban buscaban reconocimiento solamente, mi hermano, de hombres y ser vistos por ellos en busca de alabanza humana. Pero el Señor ofrecía perdón y salvación, que era lo que realmente necesitaban las personas. Él cuando sanaba, le decía primero, tu fe te ha salvado. Siempre que el Señor hizo un milagro de sanidad, le decía, no tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Porque lo que el hombre realmente necesita no es sanidad, es salvación del alma. Y todo lo demás será añadido, dice la palabra. Así que tenemos que tener este entendimiento de la palabra del Señor, amén. Jesús trató a los religiosos como sepulcros blanqueados, mi hermano. Tengamos cuidado también nosotros cuando hablamos, cuando predicamos, que en nosotros haya amor del Señor, que en nosotros haya ese deseo de que las almas conozcan a este gran Salvador. En estos hombres había corrupción y maldad. Tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Amén. Era solo una fachada bonita. Es como cuando usted va al cementerio y ve, ¿cierto?, esos nichos arreglados con globos, con lindas flores, con hermosos arreglos florales. Pero ¿qué hay adentro, mi hermano? Hay un muerto. ¿Y qué pasa con un muerto? Está putrefacto, ¿cierto? Hay una persona sin vida allí, pero por fuera el sepulcro se ve hermoso, pero adentro no hay nada muy hermoso que digamos, amén. Así se veían estos religiosos delante de la presencia de Dios, y nosotros tenemos que cuidarnos también de eso. Con su religiosidad impedían que la gente entrara al reino de Dios. Por eso nosotros debemos cuidar nuestra vida cristiana con un buen testimonio, con una vida de servicio y de amor al prójimo. Debemos ser puente para el necesitado, porque no sacamos nada con estarnos predicando a nosotros mismos, con venir a recibir cierta palabra de Dios, conocer la palabra, si no la vamos a llevar allá afuera por práctica. Porque así como a usted se lo ganó a alguien,
Usted también tiene que ir y ganarse a alguien allá afuera que está necesitado el día de hoy. El mundo está en este minuto pasando tremendas situaciones, mi hermano. Cuando uno habla con personas que no conocen al Señor, se da cuenta cómo está el mundo angustiado, roto, el mundo está quebrantado, el mundo encuentra que no hay salida, todo lo que está sucediendo hoy. Pero la palabra del Señor es la salida para ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Por eso nosotros tenemos que muchas veces cuidarnos para poder tener un testimonio que nos respalde, mi hermano. La gente necesita ser amada, escuchada, contenida, aceptada, necesita abrazos, necesita, ¿cierto?, que el Señor restaure corazones rotos, quebrantados, esos que se sienten despreciados por la sociedad, esos que no se sienten amados en la vida y creen que ya no hay salida para ellos, están heridos, agobiados, con quebranto en su corazón, con amargura en su corazón. Así está el mundo hoy día. Así que el Señor nos ayude a llevar palabras del Señor a esas vidas, a llevar un poquito, mi hermano, del gozo del Señor, un poquito de eso que el Señor nos entrega, de esa paz que dice que el mundo no conoce, que el mundo no tiene, que nosotros como hijos de Dios debiéramos tener, mi hermano. Muchas veces no andamos con paz del Señor, pero debiéramos de tener la paz de Dios porque somos hijos de Dios, y uno de los frutos del Espíritu es la paz. Amén. Imagínense ustedes que el Señor, siendo santo, justo, verdadero, trató con personas que para la sociedad estaban desechadas. Él trató con prostitutas, con endemoniados, con leprosos, con paralíticos, ciegos, cojos, mudos, encorvados, y de todos tuvo misericordia. De todos tuvo misericordia, mi hermano. No despreció ni descalificó a ninguno. Con todos, a todos le hizo un milagro y a todos los escuchó. Amén. En el relato de la mujer samaritana, recuerden ustedes que Jesús no debía hablar con una mujer que estuviera sola, y menos en un lugar apartado. Además que las relaciones entre judíos y samaritanos eran muy hostiles. O sea, estaban todos en contra de la mujer samaritana. No había forma de que el Señor se acercara a ella. Y el Señor tenía un plan para ella. Y fíjense que fue alrededor del mediodía, porque esa mujer iba a la hora de todo el calor, porque ella no podía sacar agua a la hora que todos sacaban agua de ahí. Ella tenía que ir a la hora de todo el calor para poder sacar una porción de agua. Y el Señor, conociendo y teniendo un plan para ella, se sentó cerca del pozo. Esperó que ella llegara y habló con ella. Y ella no entendía cómo el Señor le dirigía la palabra. Ella sabía que Él no podía dirigirle la palabra. Pero cuando el Señor le ofreció el agua viva, ella entendió que Él era el Mesías, que Él era su Salvador. ¿Y qué hizo ella? Corrió, mi hermano, corrió a anunciar lo que el Señor había hecho en su vida. Corrió, mi hermano, a decirle a los demás que había conocido al Mesías y que Él tenía el agua que todos necesitaban, y que era un agua que no cesa, un agua que está continuamente para refrescar la vida del ser humano. Ese es el agua que nosotros tenemos que ofrecer el día de hoy, porque esa misma agua está vigente. Esa misma agua desciende el día de hoy del trono de Dios. Y así como con la mujer samaritana, pasó también con la mujer cananea, ¿cierto? Esta mujer se acercó al Señor y se humilló ante el Señor. Ella tenía una hija endemoniada y quería que el Señor le echara fuera a los demonios. Pero como era cananea,
El Señor le dijo que eso le pertenecía a sus hijos. Y esta mujer se humilla y le dice, pero Señor, hasta los perros comen de las migajas que caen de sus mesas. Y el Señor tuvo misericordia. ¿Se imaginan ustedes escuchar esto de una persona? Hasta los perros comen de las migajas de sus amos. Y el Señor le dijo que nunca había encontrado una fe como la de ella. Porque en su humillación hizo que el Señor hiciera un milagro, el milagro que ella estaba esperando, que fue sacar esos demonios. Imagínense lo terrible que debe ser tener demonios, mi hermano. Hay demonios muy terribles que hacen que las personas hagan cosas que son realmente tremendas. Y para los que viven esas experiencias, saben, ¿cierto?, lo difícil que debe ser tener un hijo. Sobre todo las madres sufrimos mucho a causa de los hijos, ¿cierto? Pero este no fue impedimento para que el Señor, ¿cierto?, hiciera una obra en esta mujer, en la hija de esta mujer. A Jesús no le importaron los perjuicios sociales ni los juicios humanos. Él hizo lo que tenía que hacer, como lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. No tenemos que mirar lo que el hombre dice. No tenemos que mirar las trabas que haya. Lo que tenemos que hacer es lo que la palabra nos dice. ¿Cierto? La mujer cananea era una mujer pagana, pero necesitaba la ayuda de Jesús. Y aunque tuvo que humillarse, fue escuchada y luego el Señor exaltó la fe de ella. Generalmente por el hecho de ser hijos de Dios o llevar un título de cristiano, pensamos que somos mejores que los demás. Pero la palabra es clara y nos aterriza, mi hermano, al respecto. Y dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno. ¿Cierto? En Romanos 3:10. Y también nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La iglesia de la Odisea, mi hermano, se encontraba que era rica y que de ninguna cosa tenía necesidad. Muchas veces nosotros también pensamos que estamos bien. Estoy bien espiritualmente, estoy bien económicamente, estoy bien familiarmente hablando. Pero aquí el Señor aterrizó a la iglesia de la Odisea y hoy día también nos aterriza a nosotros a través de su palabra. Pero el Señor nos desnuda y le dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Allí Dios nos hace reflexionar que a veces vivimos un evangelio de mentira, liviano, sin entrega, sin compromiso y sin temor. Y la palabra nos habla tantas veces y de tantas maneras para hacernos, pero seguimos haciendo oídos sordos y descuidamos lo más valioso que tenemos, mi hermano, que es esta salvación que el Señor nos dio a través de Jesucristo y de ese sacrificio perfecto que Él hizo. El Señor nos ayude en esta tarde a reflexionar de cómo estamos, de qué estamos haciendo para tratar de ser un poquito íntegros delante de la presencia del Señor. Que lo que decimos con nuestra boca, ¿cierto?, podamos vivirlo en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. El Señor tenga misericordia de su vida y de mi vida, porque todos fallamos, mi hermano. No hay ni uno solo que pueda decir que es íntegro 100%. Porque si no fallamos en un área, fallamos en la otra. Y la palabra siempre nos va a aterrizar para que no se nos suban los humos a la cabeza y digamos que estamos tan bien que de ninguna cosa tenemos necesidad. Diariamente yo le digo al Señor, Señor, yo te necesito. Señor, yo sin ti no puedo. Señor, hoy día no ha sido un día bueno para mí, pero tú tienes
en tu mano mi vida y tú haz con nosotros como quieras. Es que es la actitud de un cristiano, mi hermano, dejarle al Señor que Él sea quien dirija la vida y que Él nos ayude a ser hijos de Dios para que a través de nosotros muchos lleguen. Para que, aunque nos sentemos con pecadores, sea para llevar la palabra de Dios, así como lo hizo el Señor. Y que hablen de nosotros para que digan, mira, esa persona está conversando con un ladrón, con un delincuente, pero ¿sabe lo que está haciendo? Le está entregando palabra de Dios. Porque supuestamente para la sociedad ellos son los desechados, así como lo eran estas personas con las cuales el Señor trató, estas personas con las cuales el Señor sanó. Así era, ¿cierto? El Señor. Y así debemos ser nosotros, debemos ser imitadores de Él. Y para terminar, mi hermano, le voy a dejar el ministerio que el Señor Jesucristo nos traspasó. En Isaías 61, versículos 1 y 2 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Todas estas cosas estamos nosotros mandados a hacer. Y el Señor mismo, que fue el embajador, que fue el que fue enviado a hacer esto, nos dejó a nosotros también, ¿cierto?, este trabajo. Debemos amar a aquellos que todavía no han sido salvos. Y debemos procurar a través de nuestra predicación, a través de nuestra vida, más que de nuestras palabras, ¿cierto?, traer a aquellos que están perdidos, a aquellos que están, ¿cierto?, en la oscuridad en este momento. Y el tiempo se acaba, mi hermano, y el tiempo apremia, y nosotros debemos despertar, y nosotros debemos predicar la palabra, porque dice que cuando se cumpla el número de los escogidos, Él vendrá. No sabemos cuántos faltan para ese número, pero ojalá uno de esos que faltan lo traiga usted a este lugar. Lo traiga usted a las plantas del Señor, lo traiga yo a las plantas del Señor. Qué hermoso, mi hermano, cuando ganamos un alma para el Señor. Es una perlita para su corona. Y mientras más almas se ganen, más hermosa se va a ver su corona. Así que Dios nos ayude y traiga ese amor, esa preocupación para con los que todavía no le conocen. Amén. El Señor les bendiga.